¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de algunas de las últimas noticias que nos informan de la destrucción de estatuas de Cristóbal Colón, sobre todo principalmente en algunas ciudades americanas. Venga, comenzamos. Bueno, debido a las protestas que se están realizando en la mayoría de ciudades del mundo, podríamos decir, con respecto a la muerte de George Floyd, ¿sabéis? Esta persona que fue detenida y que, bueno, pues digamos que murió durante la detención debido a las condiciones en las cuales se le trató. ¿Vale? Que no eran, por supuesto, las más correctas. Y entonces esta persona falleció y se han producido diferentes protestas en todo el mundo, sobre todo protestas que podríamos calificar de tipo racial, ¿no? Es decir, del trato que pueden recibir las personas de color negro en Estados Unidos principalmente. Bueno, de eso va un poco este tipo de protestas. Bueno, lo que pasa es que algunas de ellas han derivado en la destrucción de algunas estatuas de Cristóbal Colón en diferentes ciudades de Estados Unidos, a lo cual yo personalmente no le veo mucho sentido y es un poco lo que quiero que comentemos en este vídeo y que vosotros me deis también vuestra opinión. Porque finalmente la destrucción de las estatuas de Cristóbal Colón es una destrucción del patrimonio que tienen las diferentes ciudades y que, bueno, pues queda destruido con vamos, por razones que no tienen ningún sentido y nada que ver con las protestas raciales que se están realizando en este momento. Es decir, entre otras cosas, porque lo que sucede en este momento es lo que sucede ahora. Sí, son cosas que suceden ahora. No estamos hablando de lo que sucedió hace 500 años, que a lo mejor no era lo correcto, pero bueno, indudablemente, como vamos a intentar demostrar, forma parte de la historia. Y la historia, que es un poco la clave de este vídeo, no se puede borrar. Es decir, por mucho que nosotros queramos, la historia no se puede borrar. Forma parte de la idiosincrasia, o si queréis, de la pervivencia de la humanidad en cada país. Entonces, tristemente, para muchos, pues tenemos que identificarnos con personajes que a lo mejor no nos son para nada agradables, pero no podemos borrar la historia. Es decir, aun por mucho que queramos, no se puede borrar. Bueno, en algunos de los casos, algunas de las personas que han destruido estas estatuas de Cristóbal Colón, pues arguían que Cristóbal Colón era un genocida. Es decir, que Colón, pues a nada, iba matando por ahí, como podéis imaginar, a todo tipo de personas, porque estaba enfermo, se supone, y entonces, pues nada, destruía todo lo que se le ponía a su paso. Entonces, bueno, sí es cierto que, como sabéis, Cristóbal Colón pues llegó a América el 12 de octubre de 1492, encima se equivocó porque ni siquiera iba allí, él estaba buscando una ruta a las Indias Orientales y resulta que llegó a América por casualidad, por casualidad. Esto significa que va a haber, por supuesto, una conquista del territorio por parte del país que envió a Cristóbal Colón a este lugar que era España y que indudablemente pues fue conquistando diferentes países y para hacer una conquista, pues como sabéis, hay guerras, hay destrucción, hay muerte y todo este tipo de cosas. No es lo mejor, pero bueno, es algo que ocurrió, como os digo, hace 500 años y que las personas que vivimos ahora pues no tenemos la culpa de lo que hicieron nuestros antepasados, simplemente podemos estudiarlo y analizarlo. Bien, lo que pasa es que me gustaría poner un par de ejemplos para que nosotros veamos situaciones parecidas o similares, a ver qué nos parece o cuál sería la reacción, ¿no? Por ejemplo, podemos llegar a Granada, que es la ciudad donde están enterrados los reyes católicos, oye, y destruir por completo la tumba de la reina Isabel la Católica, incluso, yo qué sé, saquear el cuerpo que esté allí o lo que quede del cuerpo de la reina Isabel. Porque claro, Isabel la Católica fue finalmente la que envió a Cristóbal Colón a cometer este genocidio, como dicen algunas personas, digamos, para ese viaje, ¿no? Para extender el territorio, que era uno de los objetivos que tenían los reyes católicos dentro de su política, digamos, como la unidad religiosa, por ejemplo, la unidad legal, ¿no? Eran tres objetivos que tenían los reyes y en uno de ellos pues estaba la extensión del territorio. Esta extensión del territorio se consigue con los descubrimientos que se hacen en América, ¿sabéis? Y con los matrimonios de los hijos de los reyes católicos con príncipes y princesas europeas. Entonces,
¿qué hacemos con esto? Es decir, destruimos la tumba de Isabel la Católica, que fue la persona que inició la Inquisición junto con el rey Fernando, ¿sabéis? En Andalucía, donde solo el primer año se mataron, solo en Andalucía, 26.000 personas. ¿Vale? Quiero decir, ¿eran unos genocidas? Oye, pues es que la Inquisición española forma parte de la historia también. Es decir, nosotros no podemos borrarla, no podemos borrar lo que hizo la Inquisición. Podemos decir que está mal, por supuesto, que las cosas no se hicieron bien, que la religión no se debe imponer de ninguna manera, que nosotros desde nuestra sociedad los vemos con otro punto de vista ahora mismo, pero bueno, eso no significa que tengamos, por ejemplo, que destruir una obra del artista italiano Domenico Fancelli, que es el que hizo la tumba de los Reyes Católicos, que como os digo se encuentra en la Capilla Real, un edificio que está justo pegado a la Catedral de Granada, aquí en España, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo, yo creo también que puede ser significativo. La estatua que tiene en la entrada del Museo del Prado el rey Carlos I de España y V de Alemania, que fue realizada por Pompeyo Leoni. Pompeyo Leoni. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con este hombre? Porque claro, Carlos I mantuvo guerras con la mitad de Europa simplemente con la idea de defender la religión católica, de que los protestantes no avanzaran y claro, por supuesto, continuó la guerra de conquista que había en América y que bueno, pues conquistó México y conquistó pues otros países, ¿no? Los españoles llegaron a otros lugares de América, por supuesto, el sur de Estados Unidos y todo demás. ¿Qué hacemos con Carlos I? ¿Tenemos que destruir sus estatuas porque era un genocida también? Pero hombre, es que todas estas cosas forman parte del patrimonio. Hace no mucho tiempo criticábamos o se criticaba también en los medios de comunicación cómo el ejército del ISIS estaba destruyendo algunas estatuas, algunas de ellas de estatuas de mesopotámicas del siglo IX antes de Cristo, cuando estaban establecidos en la zona, pues en una de las zonas de Irak, Siria, allí, que tenían un reducto, digamos, en el cual pues habían tomado el poder y se habían establecido, pues imponiendo, si queréis, no sé, esta versión talibán, ¿no? de la religión musulmana. Al grito también de que el profeta decía que no había que construir estatuas, pues ellos se dedicaban a destruir todas estas estatuas de época mesopotámica, como os digo, algunas de ellas antiquísimas, del siglo IX antes de Cristo. Es decir, criticamos la destrucción del patrimonio de los mesopotámicos, que tal vez eran unos genocidas o no, o que empleaban esclavos para realizar este tipo de esculturas, y lo criticamos porque es una destrucción del patrimonio de una cosa que es antiquísima y que forma parte de la historia, y no criticamos este tipo de situaciones en las cuales se destruye también parte del patrimonio al grito de que estas personas eran unos genocidas. Esto no tiene ningún sentido. Es como destruir esta estatua de Pompeyo Leoni, como os digo, que se encuentra en el Museo del Prado, o entrar en el Escorial y destruir pues todas las estatuas que hay de Carlos I o de Felipe II, por la misma razón o por exactamente igual. Cuando, repito, de nuevo, la historia de cada país no se puede borrar. Y para ello, quiero poner un par de ejemplos más que ya veréis van a ser muy significativos, sobre todo para preguntar qué hacemos con este tipo de estatuas que nosotros tenemos en España. Y es lo siguiente, son dos estatuas o dos grupos de estatuas que no son políticamente correctos en este país, pero que existen y que, ¿qué hacemos? No podemos borrarlos, como decimos. La primera tiene que ver con la imagen de Santiago Matamoros. Como sabéis, España estuvo dividida históricamente en dos partes. Tenemos a los católicos viviendo principalmente en la parte norte del país y los musulmanes viviendo en la parte sur. ¿Vale? En el año 844 se produce una batalla que se llama la batalla de Clavijo. En esta batalla pues ganaron los católicos contra los musulmanes, una batalla que debió celebrarse cerca de La Rioja, al norte de La Rioja, en el norte de España, ¿sabéis? Entre la frontera Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, por ahí en esa zona. Bueno, el caso es que se produjo una batalla donde ganaron los católicos y donde el rey Ramiro I de Asturias dijo que en esa batalla había aparecido el apóstol Santiago
montado en un caballo blanco, con una espada en la mano y que iba cortando las cabezas de todos los musulmanes que se ponían en su camino, ¿vale? Esta historia, que posiblemente es una fantasía que se inventó el rey, por supuesto, da origen a la iconografía de Santiago Matamoros, se llama así. Santiago Matamoros, que está representado por todas partes de España. Es decir, allí está pues el apóstol Santiago, con su espada en la mano, montado en un caballo blanco, y a los pies del caballo pues se encuentran o varias cabezas, ¿sabéis? O un hombre al cual el apóstol se dispone a cortarle la cabeza. Esto es muy polite, es decir, está bien. Este tipo de representación es cool ahora mismo, en este momento. Pues no, no parece que se esté respetando, digamos, las otras religiones, ni nada, sino que tenemos al apóstol cortando cabezas por ahí, por todas partes, de personas que tienen otra religión o una religión diferente. Pero, ¿qué hacemos? Destruimos todas las estatuas de Santiago Matamoros que tenemos en España, realizadas ya desde el año 844 hasta nuestros días. Pues no se puede, porque forma parte del patrimonio y forma parte de la historia, como estamos diciendo. Posiblemente parte de una premisa falsa, es una historia falsa, pero bueno, pues ahí está. Es decir, digamos que estaba en el interior o se utilizó, ¿sabéis?, para reforzar la moral de las tropas católicas que tenían que luchar en diferentes batallas contra los musulmanes y así ir reconquistando un territorio que ellos pensaban que debían hacer. ¿Sabéis? A lo mejor no debían de hacerlo, pero bueno, es que ellos pensaban que debían de hacerlo, y se hizo, ¿no? Y se concluyó el 2 de enero de 1492 cuando los Reyes Católicos pues entraron en la ciudad de Granada. Es que es así, no lo podemos cambiar, ¿sabéis? Es decir, las fechas que yo os acabo de decir pues son las fechas históricas en las cuales suceden estos hechos, que no estoy juzgando. Bueno, juzgo, porque digo que a lo mejor es mentira, posiblemente es falso todo esto, es una invención para reforzar a las tropas y tal. Pero, es decir, los hechos son los hechos, ¿no? El segundo ejemplo que yo quería poneros también lo tenemos aquí en España y tiene que ver con la representación de la Virgen Inmaculada, que tampoco es muy cool, ¿sabéis?, en la actualidad. Y es lo siguiente, las representaciones que se hacen después de 1492 en España había una advocación muy importante por la Virgen Inmaculada, a pesar de que esto no era un dogma de la Iglesia, no lo fue hasta, parece que finales del siglo XVIII o principios del siglo XIX, no estoy seguro de esa fecha. Bueno, el caso es que antes de esa fecha, pues las ciudades se adscribían en muchos casos al dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Con lo cual tenemos un montón de esculturas y de pinturas que representan a la Inmaculada en España. Sobre todo durante época barroca, ¿sabéis? Hay un montón de pintores y escultores que van a dedicarse a tratar este tema de la Inmaculada. Hay incluso una iconografía concreta para la representación de la Inmaculada. Me refiero, por ejemplo, a la forma de vestir, con un traje blanco, un manto azul, posición de las manos, posición de la cabeza, bien, todo este tipo de cosas. Pero lo que a mí me interesa es que, o que me interesa que sepáis, es que en España la Virgen Inmaculada está pisando una media luna, ¿vale? Pisa una media luna musulmana. Claro, porque los católicos españoles conquistaron a los musulmanes a partir de 1492, que digo, finaliza la conquista con la entrada de los Reyes Católicos en Granada. O sea, a partir de esa fecha, ¿sabéis? La representación de la Virgen Inmaculada, en vez de estar pisando una serpiente, pisa la media luna musulmana, porque los católicos se impusieron a los musulmanes en diferentes batallas hasta que lograron conquistar el territorio y bueno, pues finalmente fueron expulsados porque tenían que convertirse a la religión o salir del país. ¿Esto es muy correcto? Pues no, no es muy correcto, ¿sabéis? ¿Pero qué hacemos? Destruimos todas las pinturas de Murillo, que tienen una Virgen Inmaculada con la media luna que está pisando que tiene justo a sus pies. Todas las esculturas, por ejemplo, no sé, Juan Martínez Montañés, Alonso Cano, Pedro de Mena, todos estos grandes artistas. Esto no tiene ningún sentido. ¿No os dais cuenta que forma parte del patrimonio? Es parte de nuestra historia, queramos o no queramos. Es decir, aunque no nos guste, aunque no sea cool ahora mismo, aunque no sea pues algo bonito, es algo de lo cual pues
a lo mejor no está bien, como os digo, pero no te puedes arrepentir, porque ¿qué culpa tienes tú de lo que hicieran en el pasado? Pues ninguna. Es decir, lo que tenemos que hacer es corregir las situaciones en las cuales las cosas no se hicieron bien, porque normalmente no solemos aprender nada de la historia. En general, digo, el ser humano suele repetir los mismos errores una y otra vez. Así que bueno, yo creo que por ahí es por donde deberíamos caminar. Sí que estas destrucciones de las estatuas de Colón, desde mi punto de vista, son un ataque al patrimonio de cada uno de esos países, independientemente de la historia que hayan tenido o hayan sufrido cada uno de ellos, que como os digo, pues la historia es la historia y no se puede cambiar. Y por supuesto no se puede destruir, porque si criticamos a los del ISIS por destruir las estatuas, ¿por qué no podemos criticar a los que están destruyendo las estatuas de Colón, que están haciendo exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Pero bueno, hay gente que yo creo que es que pierden la cabeza con cosas de este tipo, y las manifestaciones ahí, pues auspiciadas por la masa, se les va la olla. Y entonces terminan, pues eso, terminan rompiendo estatuas que a lo mejor pues son bastante antiguas y que finalmente son patrimonio de todos. Así que nada. Bueno, gente, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo espero que esta reflexión os haya parecido interesante. Me gustaría conocer vuestra opinión también. Por favor, mandadme vuestras opiniones, escribidme vuestras opiniones o vuestros comentarios sobre este tipo de cosas que nosotros hemos comentado. Y darle al like si os ha gustado, suscribiros al canal, activa la campanita también para que os avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Y nos vemos pronto en un vídeo pues, que pondremos lo más pronto posible. Venga, un abrazo a todos y dejad vuestros comentarios.